Imagínate despertar cada día con el temor de que un simple comentario, una mirada malinterpretada o incluso un pensamiento equivocado pudieran condenarte. En la Unión Soviética, la delación no era una posibilidad, era una certeza. Vecinos, amigos, incluso familiares, cualquiera podía ser el verdugo de tu destino. Desde el frío más cruel de Siberia hasta los pasillos oscuros de la Lubianka, la vida en la Unión Soviética era un laberinto donde la obediencia significaba supervivencia y la más mínima sospecha podía significar la muerte. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo donde la propaganda dictaba la realidad, donde el hambre era una constante y donde el miedo era la ley. Esta es la escalofriante vida en la Unión Soviética. El día comienza temprano, no porque quieras, sino porque debes. Las ciudades soviéticas despiertan al sonido de sirenas industriales y altavoces que repiten incesantemente discursos sobre la grandeza del proletariado. No hay espacio para la individualidad, para la ambición personal. El Estado es tu única razón de existir. Si tienes la suerte de tener un trabajo, tu jornada comienza en una fábrica desgastada o en un campo de trabajo forzado. La productividad no es una elección, es una obligación, pero no esperes ser recompensado por ello. El salario apenas alcanza para un pedazo de pan negro y algo de sopa aguada. Carne, frutas, leche, son lujos que la mayoría solo conoce en los discursos de los comisarios del partido. Las colas para conseguir comida son interminables. Horas de espera bajo la nieve, con la incertidumbre de si al llegar al mostrador quedará algo para ti. Las tiendas están vacías, pero los periódicos anuncian cifras récord de producción. Y no te atrevas a quejarte. Una sola palabra equivocada y desaparecerás sin dejar rastro. Las noches no son un descanso. Son un recordatorio de que, en cualquier momento, podrían venir por ti. La NKVD patrulla las calles, susurros en la oscuridad anuncian nuevas detenciones. Golpes en la puerta a medianoche, gritos ahogados, pisadas que se alejan y un nuevo rostro que desaparece para siempre. Los niños crecen sin saber en quién confiar. En la escuela la educación no es sobre ciencia o historia, es sobre obediencia y delación. Se les enseña que el líder es un padre, un Dios viviente, y que todo lo que saben sus padres debe ser reportado al partido. Más de un niño ha denunciado a sus propios padres, condenándolos sin siquiera comprender la magnitud de sus palabras. Para los disidentes, el destino es aún más cruel. Campos de trabajo en Siberia, donde la temperatura baja a 40 grados bajo cero y el trabajo es inhumano. ¿Te quejaste del pan? ¿Dijiste algo fuera de lugar? ¿Simplemente alguien decidió que eras un problema? Da igual la razón. Lo único que importa es que no volverás a ver la luz del día. Pero no todo es látigo y cadena. El control también se ejerce de forma sutil, psicológica. La propaganda es omnipresente. Cada película, cada libro, cada cartel en la calle tiene un único propósito: hacerte creer que vives en el mejor lugar del mundo. Aunque no tengas qué comer, aunque mueras de frío, aunque el miedo te consuma, debes agradecer, porque todo es por el bien del Estado. Mientras tanto, la élite del partido vive en un mundo diferente. Para ellos no hay hambre, no hay colas, no hay miedo. Banquetes, vodka, caviar, privilegios de quienes recitan los discursos correctos y eliminan a los rivales adecuados. Pero lo más escalofriante de todo no es la miseria, no es el hambre, ni siquiera es la represión. Lo más aterrador es que, después de un tiempo, muchos dejaron de notar la diferencia entre la verdad y la mentira. Cuando todo lo que ves, escuchas y sientes está manipulado, llega un punto en el que ya no sabes si el miedo que sientes es real
o si es lo único que alguna vez has conocido. Así era la vida en la Unión Soviética, un mundo donde la libertad no era más que un concepto prohibido, donde la realidad era dictada por el Estado y donde cada día podía ser el último. Pero, ¿cómo llegó un pueblo entero a aceptar esta pesadilla como su día a día? La respuesta está en el miedo y en la esperanza. Porque no importa cuán brutal fuera la vida, siempre existía la promesa de un futuro mejor. Desde la cúpula del Kremlin, los discursos hablaban de sacrificios temporales, de la construcción de un paraíso comunista donde todos serían iguales, donde la miseria desaparecería y donde el pueblo soviético lideraría el mundo. Esa promesa, repetida incansablemente, mantenía a muchos con la cabeza baja y el corazón lleno de dudas. ¿Y si todo este sufrimiento tenía un propósito? ¿Y si la represión era solo un paso necesario hacia la utopía? Pero esa utopía nunca llegó. Lo que sí llegó fue la Gran Purga, un periodo donde nadie estaba a salvo. No importaba si eras un leal comunista, si habías servido al partido con devoción, una acusación falsa, una simple sospecha, y terminabas en una celda, esperando un juicio que ya tenía sentencia antes de comenzar. Los interrogatorios eran una farsa. Confiesa o muere, y si confiesas, morirás igual, pero al menos evitarás que torturen a tu familia. Cientos de miles fueron ejecutados, millones enviados a los gulags, y los que quedaban simplemente aprendieron a callar, a no mirar demasiado, a no preguntar. Pero no todo el horror sucedía en la sombra. Algunas formas de control eran públicas, diseñadas para infundir terror en las masas. Ejecuciones en plazas, donde la multitud observaba en silencio. Sabían que aplaudir con demasiado entusiasmo o mostrar demasiada indiferencia podía convertirlos en los próximos acusados. Los campos de trabajo, el hambre y el terror moldearon generaciones. Y lo más terrible de todo es que, incluso cuando el régimen colapsó, las cicatrices quedaron. Personas que habían pasado toda su vida en un mundo donde la delación era virtud, donde el silencio era una forma de autodefensa, donde la verdad era un peligro, nunca pudieron escapar completamente del miedo. Porque cuando vives en una sociedad que te ha enseñado a desconfiar hasta de tu propia sombra, la libertad ya no se siente como un derecho, sino como una amenaza. Así era la escalofriante vida en la Unión Soviética, un lugar donde cada día era una lucha, no solo contra el hambre o el frío, sino contra el propio pensamiento. Porque en un mundo donde el Estado controla todo, incluso lo que sientes deja de ser tuyo. Pero la historia no termina ahí, porque el verdadero legado de la Unión Soviética no fueron solo los gulags, ni las purgas, ni el hambre, sino la forma en que transformó a su propia gente. Imagina crecer en un mundo donde expresar una opinión puede costarte la vida, donde incluso en tu propia casa debes susurrar porque las paredes tienen oídos, donde un mal gesto en el trabajo, una frase dicha en el momento equivocado, una amistad con la persona equivocada, puede significar tu desaparición. ¿Te imaginas vivir así? No era solo el miedo a la policía secreta. Era el miedo a tus propios amigos, a tu familia, a tus hijos, porque los niños eran adoctrinados para ver al Estado como su verdadera familia. Les enseñaban que delatar a sus propios padres era un acto de patriotismo, y lo hacían. Hubo casos en los que niños convencidos de que servían a la gran causa entregaban a sus padres sin saber que nunca volverían a verlos. Ese fue el crimen más grande del régimen: convertir a la sociedad en su propia cárcel. Lograr que cada persona fuera su propio carcelero. Y después vino el colapso. Cuando la Unión Soviética cayó en 1991,
muchas de las estructuras de terror desaparecieron, pero la mentalidad que había moldeado a generaciones tardó mucho más en desvanecerse. Las cicatrices del pasado no se borran con un cambio de bandera. Se quedan en la memoria colectiva, en las familias rotas, en la paranoia heredada. Por eso, incluso hoy, las historias de la vida en la Unión Soviética siguen generando escalofríos, porque nos recuerdan algo fundamental. Cuando el miedo se convierte en la base de una sociedad, esa sociedad ya está condenada. Ahora dime, después de todo lo que has escuchado, ¿crees que la gente de esa época tenía esperanzas de un futuro mejor? ¿O simplemente aprendieron a sobrevivir día a día? Déjamelo en los comentarios y sigamos explorando juntos la historia. Nos vemos en la próxima batalla.